El episodio de hoy es con uno de mis humoristas dominicanos favoritos. Él es C. Cordero. Cordero es stand-up comedian. En español sería comediante de stand-up. No sé cómo traducirlo al español al stand-up. Lo importante es que con Cordero tenemos una conversación sumamente profunda sobre el humor. Nos reímos bastante y me causa risa esta conversación porque cuando le dije la primera vez del podcast, él me decía, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo, Cordero, pero ¿de qué yo puedo hablar con un filósofo profesor que además es comediante de stand-up? Disfruten esta conversación con C. Cordero, no sin antes recordarles de La Esquina del Sofá. La Esquina del Sofá es una plataforma de entrenamiento y acompañamiento estructurado para deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com y ahí podrás recibir toda la información pertinente. No importa dónde estés, esto es entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Sin importar dónde estés, los coaches de la esquina te pueden acompañar. info@laesquinadelsofá.com para escribirnos y también nos puedes seguir en La Esquina del Sofá en Instagram. Los dejo con C. Cordero en el Coffee Break. Señor C. Cordero, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en que la persona decida escuchar este podcast. Tiene que hablarle aquí, mira, ahí tiene que hablarle Al micrófono. Sí, al micrófono para que te coja bien el audio. Yo te dije que yo no hago presentación, sino que la presentación la hago después ya cuando el invitado no está y cosas, y la hago más tranquilo y doy un background completo de toda su carrera en 1 minuto y medio. Hago la presentación, hablo del único anunciante, que no es anunciante, que es aliado que tenemos del podcast. Te va a sobrar como 45 segundos del minuto y medio para hablar de mi carrera. Mira, lo primero. ¿Por qué es que a ti de dónde surge que a ti no te gusta que te llamen por tu primer nombre? Por lo menos en el ámbito artístico. Sí, no es que no me guste. Los escenarios. No es que no me guste, lo que pasa es que ya tomamos una decisión en un momento que tiene una razón. No fue gratuita la decisión de utilizar la abreviatura C de mi nombre, porque mi nombre es Carlos. Sí. Entonces, cuando yo comencé a esto del stand-up comedy, Tienes que hablármele ahí, mi amor. Que me presentaba en principio Okay. en Teatro Guloya, que fue la casa, tanto mía en principio como luego de La Guagua, que fue el proyecto que iniciamos varios de los que todavía hoy seguimos haciendo stand-up. Sí. Y de hecho, uno de nosotros es el dueño del lugar del stand-up comedy en República Dominicana, que es el Comedy Club RD, que está ahí en la Plaza Bolera, Abraham Lincoln, con Roberto Pastoriza. Con Roberto Pastoriza. Que es Tomás Echevarría, a quien le agradecemos mucho que nos haya... Señor Soinfides, que claro. Esa personalidad de Tomás la ha tenido toda la vida. Yo lo conocí yo fui su colaborador, porque se debe decir, no se dice subordinado. Yo fui su colaborador en mi vida de esclavo de la modernidad del capitalismo, trabajando en un call center. En un call center, ¿no? Lo sospeché desde un principio. Y Tomás era el gerente de operaciones. Y yo disfrutaba mucho trabajar con él cuando estaba de buen humor. Porque, bueno, o sea, imagínate, el jefe del piso completo, y andaba con una taza en forma de lo que ahora entendemos, lo que ahora sabemos que es el helado de chocolate de WhatsApp, que no es eso, es una pupú. Exacto. Con una taza de pupú andaba Tomás el piso entero dando instrucciones. Entonces, yo disfrutaba mucho trabajar con él. Sí, y bueno, Tomás se dispuso a crear un espacio para el stand-up y ahí está. Pero antes de todo esto, allá en el Paleolítico inferior, nos presentábamos en el Guloya. Y en principio, cuando yo me presentaba en Guloya... Que es un teatro bien pequeño que hay en la zona colonial aquí en Santo Domingo, que toma ¿cuántas personas? Exacto, un teatro independiente, está ahí en la Arzobispo Portes 205, todavía existe, se presentan obras. Sí. Tiene una larga trayectoria, pertenece a la red de teatros independientes SATI, al cual pertenece desde Casa de Teatro, Teatro Las Máscaras,
Teatro Guloya y muchas otras salas que andan en la ciudad, donde las personas que visitan y ven una obra de teatro, pues pueden guardar su contraseña, la mitad de la boleta, y tienen un descuento cuando van a otra de las salas. Eso es algo que yo no lo sabía eso. Bueno, pues ya por lo menos sirvió para algo. Sí, ya el podcast, las 10 personas que lo están escuchando ya lo saben. Perfecto. Entonces, en esos momentos, cuando yo me empecé a presentar allá, a veces la gente llamaba para enterarse que tenía el Guloya en cartelera. Sí. ¿Y qué tienen hoy? Le respondían, tenemos stand-up comedy. Y... ¿Qué es eso? No. Preguntaban, ¿y quién está? Bueno, está Carlos Sánchez, decía. Entonces, decían, no, Carlos Cordero. Decía la gente, y venía un silencio. Sí, un silencio muy incómodo. Sí, y después decían, ¿y es de aquí? La segunda pregunta. Decía, sí, es dominicano. Y venía otro, y hay que pagar. Esa era la tercera pregunta. Y ya después de varios, hay que pagar. La gente del teatro decía, sí, pero poco. Sí. Entonces, para evitar esas confusiones. Ya entiendo. Para no quedar quizá... Para no poner a la gente en una situación incómoda. Exacto. Decidimos utilizar... C. Cordero. Una sugerencia que me hizo un gran amigo, el argentino Marcelo Ferder. Me dijo, vos tenés que cambiarte el nombre. Tenés que ponerte C. Cordero. Sí, me bautizó él. Parecés carioca, sí. C. Cordero. Pero no es con la Z y la E como lo utilizan en Brasil. Sino C, la C. La C de tu primer nombre, que es Carlos, pero no es Carlos Sánchez. No es Carlos Sánchez. A quien le tengo muchísimo cariño, respeto, admiración y todo. No, yo, no sé si quizás yo desde fuera lo veo así, o mucha gente lo vemos así desde fuera, pero muchas cosas de las que se fueron dando empezaron con Carlos, Por supuesto que sí. Carlos es, para mí y para toda una generación, definitivamente, independientemente de lo que pueda decir cualquiera, el papá del stand-up comedy en República Dominicana. Y eso no quiere decir que aquí no se haya hecho monólogos cómicos, incluso algo de stand-up antes, pero el único comediante puro de stand-up que nació en un momento X y que se dedicó de lleno a eso fue Carlos Sánchez. Y todavía lo hace, aunque haya incursionado en el género teatral, por ejemplo, como se está presentando ahora, y esperemos que siga presentándose durante mucho tiempo, la obra El Cavernícola, ahí ¿puedo decir dónde? Sí, claro. En Galería 360. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Perfecto. En Galería 360, todos los jueves, así que vayan a verlo, que está tremenda la obra. La obra es de un autor, no me recuerdo si es de Finlandia o de Nueva Zelanda. Vamos a buscarlo. Pero la ejecución y el trabajo de adaptación del guión de la obra es de Carlos Sánchez. Que hay que decir es genial el trabajo que se ha hecho. Es un trabajo teatral, pero sigue siendo un monólogo. No, un monólogo. Sigue siendo un monólogo. Es diferente al... El stand-up comedy tiene unas características, el monólogo teatral tiene otras. Incluso, aunque exista o no lo que en teatro se llama la cuarta pared. ¿Qué es la cuarta pared? Bueno, cuando tú ves que el actor está en escenario y no tiene contacto con el público, es como si él estuviese en un universo en el cual transcurre toda la historia y todo lo que pasa. Sea que haya más actores, sea que el actor esté solo haciendo un monólogo reflexivo, lo que sea, puede existir esa cuarta pared, y eso es eminentemente teatral. A veces esa cuarta pared se rompe y se hace en medio de obras. A veces un actor hace una parte y se dirige al público. Ya entiendo. O sea, ya entiendo. Es como lo que vemos a veces a un mimo hacer sentir que está en una caja de cristal. O sea, que es como... Es una analogía. Sí, es una analogía un poquito atropellada y forzada. Digámoslo así. El actor cuando está en escenario y hay cuarta pared, el público no existe. No existe. Ya. Entonces, el que hace stand-up, no existe la cuarta pared. Sí. Nunca. El público está ahí. Necesita el público para hacer eso. Hay una relación simbiótica necesaria entre un feedback inmediato entre el stand-up comedian,
el comediante de stand-up y el público. Tú hablas y recibes el feedback de la risa, o no. Que es un poquito más complicado. Es el peor de los casos. Yo te oigo hablar mucho te oigo hablar con facilidad del tema de teatro. ¿Tú te formaste, tú eres actor formado de teatro? Por supuesto que no. No, sí, debo decir, no soy actor, yo no me considero actor, aunque he actuado. Ok. Como que el hecho de que yo haya cocinado no me hace cocinero. Okay. Sí, en el afán de uno tener la mayoría de los elementos que pueda tener a favor de esto del stand-up, que es un arte escénica, quizá un arte escénica menor, digamos, porque no te obliga a tener un histrionismo específico, aunque hay gente de stand-up que tiene unas caracterizaciones geniales, pero el stand-up no te obliga a eso. Sin embargo, si tú quieres disponer de esos elementos, pues no está de más que te formes algo en teatro. Y sí llegué a tomar, primero de niño, como todo niño que en algún momento lo apuntan en teatro. Árbol número 1. Sí. y ya estando en estos avatares, diciendo, bueno, déjame formarme un poco, y en el propio Teatro Guloy en algún momento formamos parte de un grupo que tuvo un curso de teatro con Viena González, e incluso hicimos una obra, que es la única obra en la que yo he participado así ya mayor. Antes sí. También en Dajabón, siendo, te digo, joven, participé en grupos de teatro juveniles y tal, pero eso es... Dajabón que es un... Te explico por qué yo hago esas pausas para explicar, para comentarle a la gente de esos puntos de referencia, porque para ti y para mí son muy familiares, pero yo tengo la ilusión de que esto en algún momento otras personas que aunque no sean dominicanos en otras partes del mundo, por ejemplo, nosotros tenemos audiencia en Perú. Bien. Una por episodio, un play por episodio, que tengo que revisar mis amistades, porque yo tengo varios amigos en Perú, pero nada más me ponen quién es. O a ver si hay que ser, para que me digan, no, es que nos juntamos todos a escuchar. Ok. O cuando viene a ver, es un peruano que no conoce a ninguno de tus amigos. Yo creo que sí, que es un peruano. Bueno, de hecho, una peruana que lo escucha. Pero la idea es esa, como que la gente... la olla de que es una peruana que lo oye. Pasó, gracias. Ok. Sí, igual, sigamos. Ya no es tan importante el punto que estaba tratando de hacer. Sí. Para la peruana que nos escucha. ¡No! ¡Qué barbaridad! Estamos en una isla en medio del Caribe, la segunda en extensión de todas. Primero está de las Antillas Mayores, Cuba. Mira, ella vino. ¡Qué barbaridad! No, mi amor, no te preocupes. Mira, Dajabón, el punto es que Dajabón es un pueblo... La isla de Santo Domingo, que está dividida en dos países, República Dominicana y nuestro hermano Haití. Sí. Y Dajabón es un pueblo que hace frontera con Haití, está en la parte noroeste de la isla, justo debajo de un pueblo que se llama Montecristi. Y C. Cordero, Carlos Cordero, o el señor Cordero, es nacido y criado en Dajabón. Yo nací... Bueno, en realidad es una historia complicada. Okay. Es una historia complicada. Pero sí, yo soy de Dajabón. Sí, tú eres de Dajabón. Soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me dedico a la comedia. Así es como yo me presento. Sí. Así es como me presento. Y no falla. ¿Alguna vez alguien no se ha reído con esa introducción tuya? Por supuesto que sí. De hecho, yo entiendo que lo natural es que la gente no se ría. Yo todavía no entiendo cuál es la comicidad de eso. Eso, dicho sea de paso, fue en una ocasión... En Teatro Guloya, Claudio Rivera estaba presentándome y él lo dijo así, él estaba haciendo esa reflexión. Miren, este muchacho, él estudió filosofía. Sí. Él estudió filosofía en la UAS. Y entonces, además de eso, él es de Dajabón. Sí. Él vino de Dajabón para acá a estudiar filosofía en la UAS y trabaja como profesor. O sea... no tenía más remedio que dedicarse a la comedia. Exacto. Todo eso apunta hacia allá. Su vida es una comedia. Entonces la gente se rió. Claro, yo hice lo que solemos hacer la gente de stand-up, que es quitar la mayor cantidad de palabras y compactar en un archivo zip de risa. Sí. Y así me presento. Soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me dedico a la comedia. No sé por qué la gente se ríe con eso. Todavía yo no lo sé, pero... esa es una regla del stand-up. Quizá porque no entienden por qué viniste de Dajabón a estudiar filosofía. Porque en Dajabón no la daban. Esa es la respuesta obvia. Barbaridad. Ok, entonces, ¿por qué estudiar filosofía? ¿Por qué filosofía? Sí. Bueno, te voy a decir lo mismo que le dije a mi papá cuando me hizo esa pregunta. ¿Por qué no filosofía?
No vamos a pasar esta conversación en esto. ¡Qué barbaridad! No, en realidad tienes respuesta a eso. Dime. Y eso lo llegamos a analizar bastante entre los comensales de la matrícula de filosofía de la Universidad Autónoma. ¿Qué pasa? Que en algún momento de su carrera todos se lo cuestionaron. Sí, de eso se trata la filosofía. No es que se lo cuestionaron, sino que nos lo viven cuestionando. O sea, entonces tenemos que tener una respuesta. Y nada, el asunto... yo tenía muchos intereses literarios. Cuando era feliz e indocumentado. Me gustaba mucho la literatura, aspiraba a escribir. De hecho, lo hago. Mi vida gira en torno a la palabra, a fin de cuentas. Sí. Tanto escrita como hablada. Y bueno, esa afición comenzó desde muy joven. Yo quería estudiar algo relacionado con la literatura. En principio quería estudiar filosofía y letras. Que era lo que había estudiado el maestro Ortega y Gasset, a quien yo le tenía mucha admiración. Tanto por muchas de sus ideas como por la forma de expresarlas, sobre todo. El señor de la calle. Sí, el de la calle. El dueño de esa calle. El de la calle donde se practican actividades que no le hacen honor para nada a lo que hacía el maestro Ortega y Gasset. Ese no se lo voy a explicar a los que no son dominicanos. Bueno, que dicho sea, digamos zona rosa para ponerlo así. Sí. Zona rosa trans. Zona rosa. sí, exacto. Zona rosa. Zona rosa con voz grave. Sí. Y dicho sea de paso, eso es para los que no son dominicanos. Para los que son dominicanos, Ortega y Gasset es una sola persona. para muchos, o sea, para muchos. Lo siento, tengo que decirlo porque hay de todo. Porque hay de todo en este supermercado de Dios. Porque la gente cree que hay un y Ortega y Gasset que es un dúo cómico o algo así. No, hay un chiste que probablemente salió de una anécdota real. ¿Cuáles son los 3 padres de la patria? Juan, Pablo y Duarte. Hay de todo. No, terrible. Hay cosas que que retan al absurdo. Que la realidad, por ejemplo, en una ocasión, esto es un paréntesis, me acordé de eso en primer lugar porque Ortega y Gasset era pensador y además llegó a ser diputado en España por la provincia de León. Entonces, en una ocasión le presentaron a Ortega y Gasset a un famoso torero. Ajá. Y le dijeron, aquí está el señor Ortega y Gasset. Saludo, yo soy torero. Y dicen, yo soy pensador. Y el otro dijo, joder, ha de haber gente para todo. Claro, porque es de un extremo al otro. ¿Qué usted hace? Pensar. Vamos a ver. Ya. Pero Ortega y Gasset también tenía respuestas. Y en otra ocasión un señor de esa misma naturaleza le pidió que le indicara hacia dónde estaba el baño. Y dice, mire, usted camina, dobla y ahí hay una puerta. Dice caballero, pero no importa, entre. Y por eso, a eso viene el comentario, porque en el Congreso Dominicano, en el Congreso Dominicano, a mí me sorprendió esto de manera que tú no te imaginas. Yo lamenté que en la entrada, en la recepción, te quiten el celular y no te permitan tomar fotos, digamos. Sí. Porque me sorprendió. ¿Por qué eso? No sé. Yo entiendo que es una medida de seguridad. Para ellos, para no agarrarlo en fechorías. Bueno, yo entiendo que para mí, porque donde están tantos diputados y senadores, es mejor no llevar nada de valor. Exacto. O sea, bueno, también. Bien, entonces... Voy a comprar una cosita, una cajita de esa de sonido para poner efectos. Pero la verdad, en la Cámara, en el Congreso Nacional, existen baños para caballeros y baños para diputados. Dice así. Por mi madre que sí. Mi madre. O sea, me gustaría tener la prueba, pero en el momento en que yo fui, había eso. Y asimismo, para las personas de sexo femenino, baños para damas y baños para diputadas. Así. Ok. Entonces, parece que eso fue... Yo lo vi como un acto de sinceridad. Claro, sí. Algo de honestidad deben tener. Sinceridad, y lamentamos... yo soy enemigo de generalizar. O sea, que pedimos perdón a los pocos... 3. A los pocos. Yo no quiero decir un número, porque quizás en vez de 3 son 4, en vez de 3 son 2. Claro. Entonces, a los pocos serios... estamos haciendo una generalización a priori...
malsana, engañosa, furtiva. Bueno, engañosa no sé qué tanto. Bueno, pero la verdad sí, discúlpenos las honradas excepciones. Nunca también utilizado el término como honradas excepciones. Tú sabes que la gente tú tienes algo que a pesar de que de una forma u otra tú vives del humor, te tomas muy en serio cosas como esa. O sea, nosotros somos compañeros en La Alarma de la Mañana, que es un programa matutino de entretenimiento y de humor aquí en República Dominicana. Y tu saludo habitual es incluso saludar, compartir las redes de La Alarma, que no se vayan a equivocar, es Alarma Radio en Twitter y Alarma Radio en Instagram. Sí. No se vayan a confundir. Cuídese de no confundir Alarma Radio con Alarma Radio. Exacto. Y tú compartes lo de las vedas, o sea, que el pez loro está en veda, que el tiburón está en veda permanente. Entonces, a mí una de las cosas que me gustan y me llaman la atención es que a pesar de que tú trabajas el humor, o además de trabajar el humor, para no decir a pesar, tú eres una persona muy consciente socialmente y preocupada por la situación de nuestro país, inclusive más allá de nuestros vecinos. Y de nuestros vecinos, de la patria, digamos, chica aquí en República Dominicana, con nuestros hermanos haitianos, y del mundo. O sea, no hay excusa por el hecho de que yo haya elegido el camino de la comedia como un medio de expresión, porque, digámoslo así, está en mi naturaleza. Para mí, reír y hacer reír es algo que define mi persona, y eso no es óbice para que uno deje de estar consciente de lo que sucede aquí y ahora y de las consecuencias de eso. Entonces, ese saludo siempre es un llamado a, mal que bien, estar pendientes de que no somos únicos y de que tenemos que tomar en cuenta por lo menos esas regulaciones que nosotros hemos impuesto para poder tratar de conciliar un poco con la naturaleza, de la cual somos parte, pero nos hemos puesto por encima de. E independientemente de los atributos que tengamos, que sentimos que nos hacen muy diferentes del resto de la naturaleza, somos parte de ella. Y lamentablemente la racionalidad, digamos, por poner una etiqueta occidental, de explotación indiscriminada de los recursos naturales, pues ha terminado siendo completamente irracional. Y nos tiene en una situación de vida o muerte, literalmente. Que todavía hay mucha gente que no está consciente de eso. Acércate un poquito más el micrófono. Entonces, ese es un llamado a eso para tratar de ir creando un chin de conciencia. O sea, es un chin de conciencia. Y porque la conciencia tiene la virtud de que es como la mala hierba. O sea, que no muere. No, sino que se reproduce. O sea, tú la conciencia como que te va carcomiendo y se va enraizando y puede que lograr un cambio. Lamentablemente lo necesitamos, es prioritario. Pero urgente. Mira, tú dices que en tu naturaleza está el hacer reír. ¿Tú desde pequeño en Dajabón eras así de ocurrente y buscabas la manera de hacer reír a los demás? En realidad, sí. De hecho, todo niño tiene eso, porque el niño se siente aprobado cuando logra que los padres se rían. Entonces, mucha de nuestra educación consiste en de qué nos reímos de lo que hacen los niños. Si tú te ríes cuando el niño dice una mala palabra, él va a sentir aprobación en eso. Y por eso cuando hablábamos ahorita de la función de la comedia y la preocupación social, es que la risa es un elemento social que tiene una función sumamente importante, tanto en la comunicación individual como en la conformación de la sociedad, del grupo. Porque la risa es la forma en que nosotros tanto tenemos un código común que compartimos, por eso
digamos, el término chiste interno. Hay cosas que entendemos un grupo de una generación. Hay cosas que entendemos los dominicanos. Que nos hacen sentirnos... es algo un elemento de cohesión. Hasta tribal, por decirlo de alguna forma. Que hay pequeñas tribus que tienen sus chistes internos y así va creciendo también porque compartimos un código, compartimos una forma de pensamiento. Es una cuestión de comunicación. Y en la medida en que un grupo que tiene una identidad se ríe de algo que entiende como diferente, está castigando a eso que es diferente. Por eso la risa también se convierte en un elemento de normativa social, la burla. Sí. Entonces, la burla puede ser es una naturaleza bastante compleja. Sí. Puede ir desde el bullying, que lo entendemos así ahora, cuando nos reímos del que es diferente, y en cierto modo lo excluimos socialmente, pero también nos reímos y nos burlamos como un elemento de digamos, justicia quizá poética, cuando nos reímos de los poderosos que abusan de todos, cuando nos reímos del político, cuando hacemos los chistes a costillas de ellos, que es una risa que a mí más me gusta, que me gusta más y me atrae más que la risa de que apunta hacia abajo, que apunta al débil, que le hace bullying al que tiene una condición específica, ya sea congénita o de alguna condición, sea social o lo que sea. De la que sea, hasta el habla, podría ser. Claro. Señores, esto es humor. No, aclarando. Hay una cosa que tenemos que tener bien clara. Porque si bien el tema de lo políticamente correcto tiene mucho peso ahora en el humor, no podemos perder de vista una cosa, o varias. Una, el hecho de que se haga mención o en un chiste aparezca una persona con X o Y características, no implica necesariamente que se esté haciendo una burla de esa característica de esa persona. Ok. Porque hay que ver dónde radica el chiste. ¿Dónde radica el chiste? El hecho de que se esté mencionando un campesino, un ciego, un cojo, un ñato, un gago, un tuerto, un negro, un chino, un alemán, un dominicano, una modelo, una rubia, lo que sea, no implica necesariamente que hay una burla hacia las personas de esa condición, que siempre descansa los chistes de esa índole en una generalización a priori de todos los X son Y, todos los rubias son tontas, todos los gallegos son tontos, whatever. Que no es de eso, no estamos defendiendo eso, sino diciendo que hay muchos casos donde no se está cometiendo eso y a veces nos vamos sobre el chiste o sobre la persona que lo dijo sin que el chiste esté denostando o atacando a alguien en particular. Eso por un lado. Y por otro, también el no permitir, así como nos podemos reír de nosotros mismos, que es una cosa bastante lícita y de mucho uso en el stand-up. O sea, yo soy negro, yo estoy facultado para reírme de lo negro. Yo estaba viendo unos videos tuyos en YouTube y hay uno de hace 7 años, según YouTube, en el que primero abre tu show Félix Boden, que después ojalá poder tenerlo en el podcast en algún momento de invitado, es un ilusionista dominicano. Y cuando vas tú a hacer el show, el micrófono no está funcionando. El micrófono, sí, efectos de efectos de sonido. Y la gente empieza a reírse por la situación del micrófono y la incomodidad de que tú no encuentras qué hacer porque, le cambié la pila, pero ya tú no te has dado cuenta de que hay un problema con el audio hasta que la gente empieza a reírse a carcajada y tú mismo lo pones incluso editando el video y dices... La gente lo está disfrutando bastante, por lo menos. Sí, bueno, a fin de cuentas la intención era que el público se ría y se rió. Y tú haces un comentario y dices, me siento, que se veía más o menos así en el micrófono, me siento que estoy hablando dentro de una cisterna. Sí. Es eso, la gente se ríe. Pero lo que te decía es que también el no permitir que una persona participe de ese juego, de esa esgrima verbal que implica el hacernos chistes unos a costillas de otros, siempre y cuando no sea un abuso, siempre y cuando la tensión se mantenga,
también es discriminatorio. O sea, tú lo estás excluyendo. Es una forma de digámoslo excluir, así. sí. Si tú a tu hijo no le permites participar de el juego con los otros niños, no estoy hablando de que se hagan un roast y que se comiencen a decir cosas, sino de que, digámoslo así, juegue fútbol. Sí. Ahí con ellos y se enlode cuando está lloviendo y tal. Ese niño va a estar excluido de esa actividad social. Claro. De esa actividad social, claro. Interesa que la actividad social no sea dañina, que sea que le aporte algo a todos. Sí. En ese caso, que se enlodan anticuerpos, por lo menos. Sí. Pero si no, él va a estar fuera de eso. Entonces es como si no existiera. Entonces todas las personas existen y todas las personas, independientemente de cuál sea nuestra situación, es posible que mi condición individual, la que sea, genere una situación cómica. En mi caso, yo soy súper olvidadizo y no creas tú saber la cantidad de cosas que me han pasado por ser olvidadizo. La cantidad de cosas absurdas. ¿Te acuerdas de alguna ahora? Mira, no me acuerdo. No. Por ejemplo, yo me he autosecuestrado. ¿Cómo así? Claro, porque yo he sabido salir de mi casa, cerrar la puerta de madera y dejar la llave dentro. Entonces, no tengo la llave para entrar a la casa, a buscar la llave para abrir la llave de salir de la puerta, de la puerta de hierro del balcón. Entonces, me he quedado preso en el balcón. Horas. Eso debe ser de risas. Claro, para mí fue terrible en ese momento. Después uno se ríe, por supuesto. Pero supongamos que eso es una condición. O sea, yo soy olvidadizo. Sí, claro que sí. Así mismo como yo soy olvidadizo, otra persona es no vidente. Entonces, del hecho de ser no vidente, puede darse una consecuencia de una situación cómica, que no quiere decir una burla hacia el no vidente. Como no es una burla hacia los olvidadizos, el que se vuelva algo cómico la situación por la que yo llegue a partir de eso. Entonces, hay que ver dónde es que está el chiste. Estamos hablando a propósito del tema de ser políticamente correcto. ¿Tú te has tenido que censurar? ¿Tú hay algún momento en el que tú dices, wow, o sea, quizá en algún momento hay un público que no es para un chiste? Por supuesto. Pero tú has tenido que censurarte, tú has tenido que decir, pero no, es que esto yo no puedo decirlo. Si yo digo esto, no vuelvo a pararme aquí. No es eso, sino que el público es muy diverso y a veces a uno lo invitan a una actividad y uno no tiene conciencia clara de cuál es el público que va a tener ahí. Y la censura viene no solo porque un tema sea delicado, que los hay. Sí. También viene por el tema de los referentes que domina el público que tú tienes enfrente. Claro. Porque digamos que es un público muy joven y tu chiste depende de unas referencias que son viejas, no van a entender nada. O al revés, digamos que es un público de un nivel social muy elevado y tu chiste depende de referencias que son muy llanas. Y no van a entender. Y al revés, que el público sea muy llano y tu referente sea, digamos que necesite cierta cultura general que quizás es complicado el tema. Tú haces ese comentario y me llama la atención porque dentro de los videos también que vi en tu canal de YouTube lo pueden buscar como C. Cordero, ¿verdad? Sí, C. Cordero. Si quieren, la mejor referencia que pueden buscar para encontrar mi canal, siempre digo el nombre de un video, Mataron a Bin Laden. Ay, sí. Ese es mi favorito. Ese fue el primero que vi de los que me senté a ver hoy y me gustó mucho, pero hay uno que tú tomas que por ese te iba a hacer la pregunta de cómo tú identificas qué tipo de chiste tú puedes hacer en el público, porque hay una rutina pequeña que es de 9gag. Sí. Que es de 9gag. Que eso, hay públicos en el que tú quizá en el comedy no lo van a entender. Para nada. Quizá hoy en día hay gente que no lo va a entender. De hecho, ese chiste descansa en la utilización de memes que ya no funcionan. O sea, los mismos 9gaggers no lo entenderían. Entonces, para yo poder hacer ese chiste hoy día, yo tendría que readaptarlo. Readaptarlo. Y el plot principal es bueno y funciona. Pero muchas referencias no están claras porque el humor tiene ese problema. Como diría Luis Piedrahita, un humorista español. Pues claro, Luis Piedrahita, un humorista español. El humor envejece mal y viaja mal. ¿Es verdad?
Envejece mal porque hoy tú puedes tener un chiste sobre algo coyuntural, del aquí, del momento, pero ya mañana no tiene vigencia. Sí. Y al revés no, y por otro lado, ese es factor tiempo, también está el factor espacio. Sí. En esta cultura algo puede ser muy chistoso, pero en otro sitio no. Y hasta las palabras son distintas. No, por supuesto. Yo estaba escuchando a Pamela Ospina en un... Tremenda comediante. Un podcast de Chente Hidrach, que es un podcaster de Puerto Rico, que de hecho de Latinoamérica debe ser de los primeros en empezar con el tema de los podcasts. Esperamos tenerlo en el podcast en el futuro. Estamos haciendo los contactos ya para eso. Y ella dice que ella se sienta con alguien que no sea comediante y le habla, o no sé si es que le hace su rutina o se la habla, cuando llega a un país. Me imagino que ella estuvo aquí en República Dominicana y me imagino que aquí lo habrá hecho con alguien para tomar y ver si hay palabras que ella puede utilizar y si pudieran ser igual, porque en Colombia hay cosas que se dicen de una manera y en República Dominicana se dicen de otra y en Puerto Rico se dicen de otra y en México se dicen de otra forma totalmente diferente. Por supuesto. Y no estamos hablando solamente de la entonación y las inflexiones propias del idioma hablado en cada país, digámoslo así. El español tiene una comunidad de hablantes bastante extensa. Se habla en Europa, se habla en América, se habla en África como idioma oficial. O sea que tenemos una comunidad de hablantes bastante grande. Ahora bien, en todos los países se habla con un acento, le llamamos así, distinto. Sí. Pero incluso en un país tan pequeño como República Dominicana, tú tienes 3 acentos sumamente marcados. El del Cibao, el del sur y, digamos, el del este o el de la capital. Sí, que aquí es más que nada comernos SE y decir L en vez de R. Bueno. En el Cibao es la R, en el sur es la R bien pronunciada. Y en el Cibao, pues, habláis con la I. Sí, o sea... Habláis con la I y además la entonación que se le da a veces. Exacto. Entonces, por ejemplo, en una reunión del Frente Amplio de Lucha Popular, en un momento dado, habían representantes de las 3 regiones del país. Y al final de la reunión, me comenta un amigo, alguien mencionó que pues, yo no sabía que el Falpo se había dividido. Pero porque cada uno de los compañeros habla de una organización distinta. Uno habla del Farpo, otro habla del Faipo y otro del Falpo. Pero es por la forma de pronunciar la L que tenemos en cada una de las regiones. Bueno, además de eso, está el hecho de que términos específicos tienen un significado distinto. Por ejemplo, en República Dominicana, guagua es un autobús. Sí. En Chile, guagua es un bebé. Sí. En México es una mujer, me parece. Exacto. En República Dominicana, cuero significa mujer cortesana de la mala vida, horizontal, 4 letras. Trabajadora social. Trabajadora social no. Trabajadora sexual. Aunque socializan bastante. Sí, es un servicio social que hacen también. Bueno, no sé si... Bueno, ok. El punto es que en México cuero es un halago. Sí. Cuero es una persona que se ve bien. Entonces, el hecho de que una palabra, un término, tenga un significado distinto, puede arruinar completamente un chiste. Por eso, la labor del comediante, en gran medida, si pretende hablarle a un público, tiene que hacerlo en su propio código. Que es el mismo idioma, pero yo necesito cuáles son las palabras que ustedes usan para referirse a referentes comunes. Por ejemplo, los órganos sexuales, que en cada país se le... Y muchas veces en un show de humor se hace referencia a eso. Y a lo que sea. A cualquier cosa. Un ejemplo. Un ejemplo tan sencillo como que en una ocasión yo estaba en Colombia, en casa de una amiga, y ella nos ofreció a mí, a la otra persona que estábamos en un intercambio, digamos, académico. No aclare que ocurre. No. Un intercambio no aclare que ocurre. Me ha pasado, no aclare. Bueno, sigue comentándome. Y nuestra anfitriona ya nos ofreció, y ¿les apetece un tintico? Nos dijo. Sí. Y yo dije, bueno, media tarde, está temprano para tomar vino, pero no hay problema. Nada, aquí estamos. Y yo, pues sí, claro. Y ella, pues,
Se paró, fue a la cocina, regresó, no trajo nada. Al rato volvió a la cocina, vino, trajo café, nos sirvió. Yo no tomé café porque yo no pedí café. Yo no quiero café, yo estoy esperando el vino. Ya me hablaste de vino, me ofreciste vino, yo estoy haciéndome un cocote. ¿Dónde está el vino? No llegó el vino nunca. Yo, pero este idiota, ¿para qué me ofrece vino? ¿Para qué me ofrece vino si no me va a dar vino? Sí. No me va a dar vino. Total, ella se fue de Colombia, vino para acá, para República Dominicana. Nosotros nos quedamos allá en el intercambio y tal. Después nosotros vinimos y ella estaba aquí. En el tiempo que yo estuve allá me enteré que un tintico era un café. Ella de todo el tiempo me ofreció un café. Yo entendí lo que entendí. Que era una copa de vino tinto. Un tintico. Un tinto, una copa de vino. Y cuando ella vino yo le pedí disculpas. Porque mire, discúlpame. Porque te desprecié ese café. No. Primero te desprecié el café. Y todas las cosas que yo te dije en la mente. No te di ninguna explicación. Y yo dije, pero este idiota, ¿para qué me ofrece? Y ella me dijo, y yo también pensé, ¿y este idiota para qué me pide el tinto si no se lo va a tomar? O sea, que estábamos a mano en ese sentido. Cordero, tú sabes que de las veces que yo he hablado contigo sobre humor, yo me doy cuenta que, y yo creo que las personas que han escuchado el podcast, que lo han ido escuchando, pues también se dan cuenta de que tú eres un estudioso del humor. O sea, tú disfrutas leer y... O sea, no, yo no disfruto leer, la verdad. Pero lees mucho. Quizá no tanto como la gente piensa, pero... Y esa es una discusión que yo pretendo que se tenga en algún momento. Sí. Porque yo no disfruto leer. Ok. Sí, hay cierto disfrute, vamos. Pero no es el disfrute, porque yo no me pongo a leer la parte de atrás de un aerosol. Okay. O sea, el placer no está en la lectura. El placer está en qué yo leo y el efecto que produce. Ya entiendo. Hay cosas que a mí me gusta entender, hay cosas que me gusta saber, hay cosas de las que me gusta enterarme, hay cosas que me producen placer estético cuando las estoy leyendo. Sí. Porque yo no me pongo a leer los letreros de mudanza y acarreo, ni la guía telefónica. Sí, qué guau. Entonces, el placer no está... Claro, el placer no está en la lectura. Ese es uno de los grandes mitos que nos han... Claro, usted es disfrutar la lectura. No, disfrutar que yo leo. Porque, por ejemplo, Ernesto Vera disfruta leer de mecánica, porque ese es su tema. Sí. Y quizás no disfrute leer, él le gusta saber de mecánica. Exacto. Y la lectura es un medio. Entonces, vamos. A nadie le gusta cepillarse, pero a nadie le gusta que por su mal aliento lo estén rechazando y que andar con los dientes llenos de sarro por ahí. Entonces, vamos a poner la cosa claro. Porque, sinceramente, me da cuerda eso. No te molestes. Ok, ya está bien. Mira, ¿cómo se compone un chiste? Esto es un punchline. Yo sé que debe tener un punchline, debe tener un plot. Yo estoy usando términos que te he escuchado decir, no sé cómo van, pero ¿cómo se compone? O sea, ¿cómo una gente que no tiene nada de gracia puede trabajarlo? Porque se estudia. O sea, el stand-up hoy en día se estudia incluso. Sí. Tu cara no es Bueno, dime. No, en realidad, mira qué pasa. El chiste es algo complejo. Uh-huh. Porque tú puedes decir, chiste es aquello que da risa. Podríamos decir, es una definición. Eso puede ser una definición válida. Pero hay cosas que dan risa sin que hayan tenido la intención de ser chistes. Como cuando una gente se cae. Por ejemplo, decía en un TED Talk que escuché una vez hablando sobre la comicidad y tal, que cuando se cae una vieja todo el mundo se ríe. Sí. Y la risa produce energía y la energía produce mayor desempeño en el trabajo. O sea que el gobierno debería poner viejas cayéndose en todas las esquinas para que aumente la productividad del país. Eso es una reducción al absurdo. Claro. Pero ahí está. O sea, fíjate lo que yo te estoy diciendo, de que tú eres un estudioso del humor. Oye, ¿cómo tú hiciste todo eso y después me explicaste? ¿Qué es una reducción al absurdo. Bien. Sí, ok. Pero hay lo contrario. Hay veces que una persona te dice algo que tú sabes que es un chiste, pero no te da risa para nada. Sí. Entonces, esa dualidad, esa naturaleza compleja de lo que es un chiste, es difícil de asir, de agarrar, de conceptualizar de una manera. Entonces, la comicidad, ¿de dónde viene? Bueno, hay tratados filosóficos acerca de eso. Incluso hay uno que lo escribió un señor que se llama Henry Bergson, y él se plantea algunas condiciones necesarias que tiene que tener algo para ser cómico. Okay. Y una de ellas
es que no existe nada cómico que no sea humano. ¿En qué sentido? Tú puedes ver un paisaje. Estoy usando un ejemplo del propio Bergson. Y el paisaje te puede inspirar belleza, algo sublime, algo reflexivo, no sé. Pero en eso no hay nada cómico. Ahora, si en ese paisaje tú ves una gruta que recuerda algo del ser humano, quizá eso te provoque la risa. Yo te iba a decir, por ejemplo, toparse con un letrero en un baño mal escrito. Pero ahí hay un claro, elemento humano porque es producto de... Sí. Si tú ves a un perro que está haciendo lo que hace un perro, normalmente no te da risa. Pero si tú ves un perro que está haciendo algo propio del ser humano, te llama la atención. Perro bailando, hay por ahí un perro brasileño dando golpe de cintura. Bueno, carioca tenía que ser. Sí. Y otra de las cosas que dice Bresson, con la que yo no estoy necesariamente de acuerdo, es que la risa es un atributo de la inteligencia. Bueno, con eso estoy de acuerdo. Sí. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dicen muchas personas, que de humor inteligente, como si hubiese un humor que no fuera inteligente. Eso es una mentira del diablo. Explico. Todo chiste requiere que tú lo entiendas. Y entender, comprender, es un acto de decodificar, de tomar referentes y relacionarlos de un modo X para que tú, consigas el objetivo del chiste, que es la risa, pero aunque supongamos que no le llegaste a la risa, yo lo entendí, pero no me dio risa, como uno dice a veces. Exacto. No me explica el chiste, que no me dio risa. Pero todo chiste se tiene que comprender. ¿Por qué? Porque si no, no tiene chiste. Así que todo humor tiene como atributo la inteligencia. El hecho es quizá el referente que se utiliza. Puede que algún referente sea, digamos, que de un nivel cultural más elevado, otro un referente más llano, y eso es a veces lo que la gente identifica como humor inteligente, pero eso no es lo que hace que el humor sea inteligente. No debe ser eso, Ya. O sea, cultura e inteligencia son dos cosas diferentes, para que estemos claros. Mira, una pregunta. Espérate, que lo otro es, con lo que yo no estoy de acuerdo con Bresson. Ya estoy aburriendo que te tema. No. A mí no. No hay cosa más aburrida que hablar de humor, la verdad. ¿Tú te imaginas? Que es que el sentimiento interfiere con la risa. El sentimiento interfiere con la risa. Y en cierta medida es verdad. Yo creo que sí. Sí, en cierta medida es verdad. Pero no es obligatorio, es lo que yo entiendo. Y de hecho, grandes humoristas... O sea, por obligatorio esto quiere decir que no es una norma, que no es un absoluto. Por supuesto. Grandes humoristas han tenido la virtud de conjugar cosas muy cómicas en situaciones muy patéticas. Por citar un caso, City Lights de Charles Chaplin. Una película donde un individuo, el vagabundo, el Charles Chaplin que todos conocemos, del bastón y los zapatos grandes, se enamora de una muchacha ciega, se desvive para conseguir dinero para operarla, y después que ella se opera se va con otra persona. Yo creo que le dañé la película a mucha gente, pero ya la verdad no creo que ustedes iban a ver City Lights. Exacto, un poquito, no es tan reciente. Ya. Otro ejemplo quizá más reciente, La vida es bella. Una situación espantosa, tétrica. Y en esa situación de un campo de concentración en la Alemania nazi, Roberto Benigni se las ingenió para meter situaciones cómicas. Y la película no deja de ser desgarradora, pero tú no dejas de reírte y disfrutar. Entonces, del lado en el que yo te digo que los sentimientos puede que interrumpan un poquito la risa, por ejemplo, hay un tema que es sumamente difícil para hacerle humor, y de hecho hay humoristas que no lo tocan, es el cáncer. Entonces es difícil una persona, quizás en un show de stand-up, hacer humor de eso, y que una persona que se ve afectada, quizás no directamente, o por no directamente quiero decir que no lo padezca, pero que tenga un familiar pasando por una situación, es difícil. Pensándolo mejor, no es tan difícil que se ría, pero muchas personas no lo hacen. Mucha gente no se ríe. Por lo que pasa es que recordé situaciones cercanas. Ahí vamos a lo que te decía hace un rato de hay que ver dónde está el chiste.
dónde está el chiste. Yo tengo la suerte de haber nacido en una familia que se manejaba con un código de humor bastante abierto. Estoy hablando de mi familia paterna. Sí. Entonces, yo te podría decir sin problemas que yo soy el menos gracioso en mi familia paterna. De verdad, que a veces yo en casa de mi abuela como que buscaba por las esquinas de las paredes así a ver si había una cámara y si estaban filmando un sitcom ahí, porque todo el mundo tenía líneas geniales. Ellos no lo sabían. Ellos sí, era su forma de comunicar. Era su forma de comunicarse y tú lo estudiabas y lo disfrutabas. No, yo lo disfrutaba un mundo. A veces ni siquiera me reía, yo estaba fascinado con eso. Y esa fue mi primera escuela de humor. Y dentro de esa apertura en el humor estaba el, digamos, entre comillas, humor negro. Sí. Que son esos temas delicados. Que a mí me encantan. Sí, y a veces, digamos, crueles, porque te enfrentan a realidades que son desgarradoras, pero que son reales y que están ahí. Uno de mis chistes favoritos de Carlos Sánchez de humor negro es el de Sandra. El de Sandra. Bueno, americana. Adelante. Entonces, no, ya está bien. Porque para quien no ha comprado el CD de Carlos. Bueno, perfecto. Pues ya lo saben. Entonces, ese no sacralizar ningún tema y dejar que el humor se pasee libremente por todas partes fue parte de mi educación, digámoslo así. No que me lo inculcaron y que me lo enseñaron, sino que fue el ejemplo que yo vi. Te formó. Eso fue el ejemplo que yo vi. Tu formación fue con eso. O sea, ¿qué te digo yo? Cuando una tía falleció. Sí, no, en serio. Sí. Esa es mi familia. Sí. Falleció una tía. Estábamos en medio del velorio, en la funeraria. Un empleado de la funeraria, a las 12 de la noche, nos dice, tienen que salir de la sala porque van a preparar a la señora. Y uno de mis primos se voltea y dice, ¿para qué van a preparar si ya no va a tener más hijos? ¡Ay, Dios! Esa es la forma en que... Y nosotros estábamos muertos de la risa porque la amábamos y la seguimos queriendo. Claro. Pero fue una situación que se dio ahí. ¿No estamos burlando de tía? No. ¿Le estamos faltando el respeto? No. Tía misma hubiese dicho y se hubiese reído de eso. Se hubiese levantado la cabeza y hubiese dicho, ¿para qué van a preparar si ya no voy a tener más hijos? Exacto. O sea, te digo que cuando murió falleció su esposo, que con mucho cariño le decíamos tío Pollito, y yo llegué donde ella me dijo, se murió Pollito, y sin decir ni pío. Así me dijo. Mentira. Bueno. O sea, te estoy hablando de que es una cosa que tú no te puedes imaginar. Pero eso entonces, o sea, te da una libertad creativa inmensa. O sea, otra tía, y esto es en serio, otra tía, por diferentes problemas de salud, mi familia tiene mucha propensión al tema de la diabetes. Bueno, el punto es que por varias complicaciones ya terminó perdiendo la vista. Sí. Y cuando yo iba a decir, ay, mijo, tiempo sin verte, ven acá y qué bien tú te ves. Y es el tipo de comentario, pero muerta de la risa. Sí. Y claro, es una forma de burlarse de ella misma y de su situación y de, digamos, sacarle provecho a eso. Tú sabes que ahora que tú haces esos comentarios, es que yo entiendo cuando hablábamos de que el humorista no se burla de la condición, sino quizá de algo que propensa. Es la situación. En ¿hacia dónde me puede llevar esto? Entonces, quizá una persona no se atrevería a hacer ese tipo de comentario, pero ella, que es la afectada, sí lo puede hacer como que, y tú te puedes dar el permiso de reírte. Sí. Y quizá una persona demasiado recatada podría haberle dicho, ay, doña Yuya, por Dios, no diga eso. Sí. O sea, pero no. Sí, ¿es así? No. El humor no sacraliza nada. Eso me responde lo que yo te iba a preguntar, de cómo tú te haces... Bueno, no del todo, en momentos serios, porque tú como humorista, me imagino que en cualquier momento que se te ocurre algo, tú buscas anotarlo o buscas quizá terminar de darle forma, pero tú eres profesor. Sí. Entonces, ¿hay algún momento quizá en una reunión con padres yo estoy seguro que de ahí tiene que salir algo gracioso, o en una reunión con profesores, en un momento serio, en el que tú te guardas un punchline o no te aguanta y lo sueltas y... Ay, perdóname, tenía que sacar eso. Bueno, depende de la situación. Por suerte, yo soy profesor, pero en el colegio donde yo trabajo saben perfectamente que yo me dedico a la comedia. Y los padres lo saben, y los estudiantes lo saben, y en cierto modo, por decirlo así, lo aprecian. Qué bueno. ¿En qué sentido? Los estudiantes, sobre todo, porque no hay cosa más terrible para un estudiante que tener un profesor sin gracia. Sí, eso yo no estoy diciendo que yo sea la persona más graciosa del mundo, pero como aprecio el humor, sé disfrutar de las chanzas de ellos. Ellos saben disfrutar de las mías. Yo reconozco cuando digo un chiste muy malo. Sí.
¿Qué pasa? Porque una de las cosas que uno hace como humorista es soltar los chistes. Probar. Darle libertad. Y algunos son buenos, pero otros no. Entonces, de la única manera en que tú te aseguras de eso es con el público. Y mis estudiantes, lamentablemente, son publiquillos de indias, porque están obligados a escucharme. Sí. Entonces, yo trato de emplear mucha energía humorística en que ellos entiendan el tema de la clase. Trato de hacer eso, cuando me dejan, porque a veces se ponen imposibles y ahí tengo que ser más profesor que comediante. Y ya hemos hablado de que la risa es una excelente manera de aprender. Por supuesto. Y de crear conciencia. No, la risa es, de las cosas que no hemos hablado de los atributos de la risa, es que desde el hecho de que te eleva los niveles de no me acuerdo qué es sustancia. Endorfina, creo. Bueno, y además de una hormona. Te produce un efecto positivo en el sistema inmunológico. O sea, es más difícil que tú te enfermes si estás triste. Si estás riéndote. Es más difícil, sí, exacto, sí. Que si no. O sea, exacto. Es como si la naturaleza quisiera deshacerse de los depresivos. No sé, me parece muy cruel de parte de la naturaleza. Pero es un hecho. Pero es un hecho. Está, digamos que, comprobado científicamente. Sí. No estamos riendo de algo que está comprobado por la ciencia. Y si no, bueno, la mejor referencia para esto es Patch Adams. Y todo el tema del tratamiento de la risa y tal, lo pueden ver en la película de Patch Adams, protagonizada por, a propósito del tema de la depresión, Robin Williams. Irónicamente, Robin Williams sufrió depresión. Claro, y es tremendo humorista, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. Eso es lo que te diga. La tristeza, y ese es por ahí mi problema con Bergson. La tristeza no es enemiga, la tristeza no, la risa, el humor no es enemigo de nada. El humor, ni siquiera de la tristeza. Es que para tú poder disfrutar algo, eso se aplica en todo en la vida, tú tienes que tener un contraste. Uno de mis problemas es ese, que la gente no entiende eso. Y si estamos en una discusión y yo hago recalcar, independientemente de lo incómodo, lo serio que sea, recalco algo que es cómico. Sí. El otro entiende que yo no estoy tomándome en serio el asunto. Y cuando digo el otro, me refiero a la otra. Y cuando digo la otra, me refiero a mi pareja. Y cuando digo mi pareja, dice, tú no estás hablando en serio. Sí, yo estoy hablando en serio, pero eso no deja de ser gracioso. Claro. Un vicio profesional. No, y lo malo es cuando te afecta a ti, porque yo, contrario a como soy en la alarma, que dejo caer mi cosita, pero nadie se ríe, se terminan riendo de mí al final. Pero qué bueno, porque al final es eso. No te preocupes. Es intencional. Con Sheila yo bromeo mucho y a veces hay momentos en los que no son de risa para ella, pero óyeme, sí, no. Igual y a mí me pasa, hay momentos en los que para mí algo no es gracioso y eso hasta rompe la discusión porque no nos aguantamos la risa ninguno de los dos. Sí. Ese es el mejor de los casos, ambos se ríen. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ambos se ríen. Sí, y a veces hasta eso se vuelve un problema, porque ella me dice, no me hagas reír. Entonces se molesta porque se ríe del disparate que yo le dije. Mira, entonces, no tocamos tema de tu show porque esto va a salir después de Diferente, que es un show que tú tienes ya un tiempo haciendo. Y me imagino que también durante el año lo vas a seguir presentando. Sí. Está Diferente en cartelera ahora. Pronto voy a reponer en cartelera mi primer show, que hace siglos que no lo presento. Se llama Recogida Foni 1. Que es un show que enfatiza mucho el absurdo de la ciudad de Santo Domingo. Un chiste muy, digamos, localista en realidad. Habla mucho de Santo Domingo. Yo creo, si mal no me equivoco, que abriendo el show de Fredín, tú usaste material de ese. Es probable. Sí, que tema vehículo público y tengo una situación y eso es de ese show. De hecho, no. No, ahora que a mí me encanta eso. Eso es de Diferente. Bueno, eso me encanta porque una de las cosas que yo más disfruto del humor es que las cosas que, o sea, eso Fredín lo dijo con otras palabras, pero igual cuando tú le haces ver a la gente, cuando tú le abres los ojos a la gente, o sea, algo que es evidente, pero cuando el humorista te lo dice, cuando te lo sabe decir, es que te da risa y tú dices, pero eso es verdad. Ya. Esa es una de las cosas de la labor del humorista. Sí. Esas realidades que están ahí, pero que nadie repara en ellas, verlas desde el lente del cómico
que es el lente del absurdo que es. Del absurdo, del sinsentido que tiene dentro de todo lo que nosotros pretendemos, que es darle sentido a la realidad. Porque la conciencia humana busca eso, darle sentido a la realidad. Mira, para terminar, algo que no quiero que se me quede. Tú hablas mucho, y lo dijiste hace un tiempo. Sí, yo hablo muchísimo. Lo dijiste estoy hablando. Hace un rato eso es parte de tu show. Me invitan para un podcast a seguir hablando. A seguir hablando. Y después tu mujer quiere que tú hables. Sí. Cuéntame de tu día, me dice. Carajo. Mira, tú comentas de que tú vives de la palabra. Incluso la palabra escrita. Tú escribes mucho. ¿Cómo tú puedes hacer que un joven comediante o que un joven escritor entienda que la única forma de mejorar su material, de tener mejor contenido, es escribir constantemente y probar ese material constantemente? Porque al final yo lo veo como un músculo. O sea, yo lo veo como un músculo más. Quizá el sentido del humor o la gracia, por buscarle un nombre, no sé, no tengo un término claro, es otro músculo que tú, a medida que lo vas ejercitando, le va dando más fuerza, ¿no? Bueno, la verdad yo no estoy tan seguro de que eso sea necesariamente lo que debe ser. Okay. Es como que yo te diga que la única forma de tú tener éxito en la vida es si estudias y te dedicas y te esfuerzas. Sí. Puede que un muchacho, y hablando de éxito económico específicamente, sí. Puede que un muchacho no estudie nada y se dedique a estar jugando pelota en un play el día entero. Claro. Y resulta que lo firmaron. Y de buena primera tiene muchísimo más dinero que aquel que se mató estudiando. O sea que, claro, son escasas las excepciones. Claro. Esto es, digamos, que una apuesta más segura. Entonces, sí, la disciplina te puede ayudar muchísimo. Esa disciplina de escribir, esa disciplina de probar, esa disciplina de ser constante. Sí, la constancia rinde frutos en cualquier rama. A la larga, la constancia vence. Ese es el corte de promo de esto. Ah, bueno, sí. Ese es el corte de promo de esto. Claro, es que la constancia vence a la larga. ¿Por qué? Porque por más talento que tú tengas, si tú no tienes constancia y disciplina, se te va a escurrir de entre los dedos como el agua. Entonces, más vale. Es la famosa fábula de la tortuga y la liebre. Sí. Simple. Y eso lo tenemos desde Sófocles, desde los griegos. Estamos repitiendo las mismas cosas desde allá. ¿No te has mejorado de eso? No, todavía tengo que ir a chequear. ¿El Sófocles? Sí, ¿pero sí. ¿Con qué médico es que uno se revisa eso? Yo con el urólogo. Yo creo. ¿El es por eso que con el urólogo? No quiero que me... Eso es un tema. Mira, Cordero, gracias de verdad, hermano. Para que tú veas, tenemos 1 hora hablando y tú, la primera vez que te dije, mira, tenemos que hacer un podcast contigo, me dijiste, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de todo y yo creo que de absolutamente nada. Y hablamos poquito de, quizá, o no hablamos tanto de ti, de cómo tú caes en este mundo, pero lo bueno y lo importante y lo bonito de este tipo de cosas es que tú lo podemos hacer. Yo creo que la palabra clave en eso es gravedad. Wow. Con esa maravillosa reflexión, ojalá la hayan entendido. Despedimos. Cordero, gracias, hermano. Gracias a ti, gracias a todas las personas que están aquí presentes, gracias a las personas que nos escuchan en todos los países, incluyendo la peruana. Gracias. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Gracias a Cordero por acompañarme hoy. Gracias a ustedes por hacernos compañía y por suscribirse en Apple Podcasts, por dejar sus comentarios, por darnos a seguir en Spotify, por darnos a seguir en Overcast. Nosotros estamos disponibles en al menos 11 plataformas de podcast donde ustedes pueden conseguir el Coffee Break. Así que compártanlo. Esa es la mejor manera de nosotros poder seguir dándonos a conocer y poder llevarles este contenido que para mí es valioso. Ojalá para algunos de ustedes lo sea. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.